Masejet Sanedrin Daf Lamed Zayin Amud Aleph 37a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah, Sanedrin Hayeta Kahatzi Goren Agula, que de Shiur Roim Ze et Ze. Ushne Sofre Dayanim Omdim Lifneem Echad Miyamin Vechad Mismol, וכותבים דברי מחייבים ודברי מזכין. רבי יהודה אומר שלושה. אחד כותב דברי המזכין, ואחד כותב דברי המחייבים, והשלישי כותב דברי המזכין ודברי המחייבים. Expliquemos esta primera parte de la Mishnah. Esta Mishnah nos habla sobre casos de pena capital, Dine Nefashot. Y nos comienza explicando la Mishnah cómo era la forma en la cual se sentaban los jueces al juzgar un caso de pena capital. ¿Cómo era la posición de los jueces? Dice la Mishnah, se sentaban en forma de medio círculo, ¿sí? Semicírculo. ¿Para qué? Para que cuando hablen los jueces entre ellos, cada uno pueda ver la cara de su colega, de su compañero. Sigue diciendo la Mishnah, enfrente a los jueces habían 2 escribanos. Y cada uno de los escribanos escribían todos los argumentos que decían los jueces, ya sea a favor del demandado o ya sea en su contra. O sea que cada escribano escribía los argumentos que decían los jueces a favor y los argumentos que decían los otros jueces en contra. ¿Sí? ¿Por qué 2 escribanos? Para asegurar, si uno se equivocó en algo, podemos rectificar con el otro. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yudá discute y dice, no señor, no eran 2 escribanos enfrente, sino eran ¿qué? 3. ¿Y qué se encargaba cada uno? El primero se encargaba de escribir ¿qué? Los argumentos que decían los jueces a favor del demandado, únicamente los argumentos a favor. El segundo se encargaba de escribir únicamente los argumentos que decían los otros jueces en contra del demandado. Y así obviamente pueden tener más precisión, porque no tienen que escribir todo, ambos. No tienen que escribir ambos todos los argumentos, sino el primero se encarga solo de los argumentos a favor, el segundo solo los argumentos en contra, y el tercero sí escribe todos. Y según eso aseguramos de que esté todos los argumentos, que queden todos los argumentos escritos, mucho más, con más precisión, con más exactitud y más completo. Seguimos. ושלוש שורות של תלמידי חכמים יושבים לפניהם. כל אחד ואחד מכיר את מקומו. הוצרכו לסמוך. סומכים מן הראשונה, אחד מן השנייה באו לראשונה, ואחד מן השלישית באו לשנייה. בוררים להם עוד, אחד מן הקהל ומושבים אותו בשלישית. ולא היה יושב במקומו של ראשון, אלא יושב במקום הראוי לו. Ahorita viene la Mishnah y nos dice, ¿qué otra cosa había enfrente de los jueces? Habían 3 filas de Talmidei Jajamim, discípulos de los Jajamim. ¿Sí? 3 filas. Digamos la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. ¿Sí? Y, como vamos a ver más adelante, cada una de las filas tenía 23 Talmidei Jajamim. En la primera fila había 23, en la segunda 23 y en la tercera 23. Total, 69. ¿Y por qué había tantos? Porque en caso que necesitemos agregar más jueces, ordenamos a uno de esos estudiantes, que son discípulos ya Talmidei Jajamim, y los pasan a ser jueces. ¿Sí? Entre paréntesis, la Mishnah no nos dice eso, pero les explico por qué. En muchos casos, vamos a ver más adelante en la Mishnah Daf Mem, hay que agregar, si hay un Sanedrín de pena de muerte, ¿cuántos jueces hay? 23. Pero para condenar a muerte tiene que haber no mayoría de 1, sino mayoría de 2, como hemos visto antes. Entonces, en ciertos casos que no hay mayoría de 2, hay que agregar, si hay 12 contra 11, hay que agregar. ¿Y se agregan cuántos? 2, 2, 2. Se van agregando de 2 en 2. ¿Hasta qué? Hasta que se llegue a tal mayoría de 2 para condenar. Mayoría de 2. Y se hacía esto hasta que se llegaba a los 71 jueces, que es ese Sanedrí Gedolá. Entonces, ¿equivalente a cuánto? Si teníamos 23 jueces sentados en la corte, ¿cuántas filas de Jajamim, cuántos Jajamim deberíamos de tener enfrente? ¿Cuántos Talmidei Jajamim deberíamos de tener enfrente? Debería ser suficiente agregar
de 71 menos 23 son 48. Muy bien. ¿Sí? Entonces 48. Pero aún así se ponían 3 filas de 23 cada uno, total ¿qué? 69. ¿Por qué? Porque no es derech eretz. Primero que todo, ¿por qué 3 filas y no 2? Si es 48, podemos poner que 24 y 24. O sea, para llegar a 71, ¿cuánto necesitas? 48. Entonces pon 2 filas de 24 y 24. No, no es derech eretz. ¿Por qué? No es derech eretz que la fila de los alumnos sea mayor a la de la corte, que es 23. ¿Sí? Tiene que ser igual, tampoco puede ser menos. Sí, entonces tiene que ser igual. Entonces, ¿cuánto tienes? Si tienes 23 y 23, son 46. Entonces, no es suficiente para llegar a 71. Por eso tienes que hacer una tercera fila que tenga otros 23 y por eso te da un total de 69. Bueno, eso entre paréntesis, ¿sí? Y nos dice la Mishnah que cada uno de los alumnos que estaba sentado, ya vemos los alumnos, ¿sí? Los también Jajamim estos, los discípulos, estaban sentados en su puesto y ellos reconocían su puesto. Y explico, como dijimos, habían 3 filas, primera fila, segunda fila y tercera fila. Ahorita en la primera fila habían varios puestos, el primer puesto, segundo puesto hasta el 23, ¿sí? Entonces, el más importante de los discípulos se sentaba ¿en dónde? En la primera fila, en el puesto número 1, ¿sí? El segundo más importante se sentaba el segundo más importante en la segunda fila, en la primera fila, puesto número 2, que está a la izquierda del primero, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces cada uno de los discípulos reconocía su lugar según la importancia y según el nivel de cada uno. Y en caso que se necesite agregar un dayan, que es por ejemplo cuando muere uno de los jueces de los 23 y hay que agregar que uno para completar, entonces se agarraba, se ordenaba a uno de los que estaban ahí y se completaba la corte, ¿sí? Pero ¿a cuál ordenaban? ¿A cuál agarraban? Al que estaba en la primera fila, en el primer asiento, ¿sí? Y en este caso, ¿qué pasa? ¿Quién se sienta? ¿Quién se adelanta ahorita en la primera fila? Entonces, el primero de la segunda fila pasa para la primera fila, pero no para la primera fila, primer lugar. Para la primera fila, 23. Y el de 23 para el 22. Y así sucesivamente hasta que el que estaba en 2, en la primera fila, pasa el 1. ¿Sí? Cada uno sube de nivel, pasa de una silla. ¿Sí? Y después, uno de la tercera fila también pasa para el primero de la tercera fila pasa para el número 23 de la segunda fila. Y nos enfoca la Mishnah, nos dice que el alumno elegido, ¿sí? O sea, y un segundo, ¿y qué es un segundo? Y después, ¿qué se hace? Queda un lugar disponible en la tercera fila. ¿Sí? ¿A quién se agarra? Se agarra uno nuevo de la congregación, que ya está en nivel. ¿Sí? ¿Lo ponemos en dónde? En la tercera fila. ¿Pero en dónde en la tercera fila? No en el puesto 1 en la tercera fila, sino todos se mueven uno y ese puesto se pone en el puesto último de la tercera fila, o sea, en el puesto 23. ¿Ok? Así es que nos dice la Mishnah. Seguimos. Dice la Gemara. Minane mila, amar Rabbi Achabar Hainada, amar Kra Shorereja Gan Asar Elech Sara Mazek Vegomer, Shorerej Zor Sanedrin, velama Nikra Shema Shorerej, Shei Yoshev Betipuro Shel Olam. Agan, Shei Megina al Kol Olam Kulo, Hasar, Shei Doma Lesar, Alech Sara Mazek, Shei Mutzrach Echad Mehem Latzet, Roim Im Yesh 23, Keneged Sanedrin Ketana Yotze, Veim La Beno Yotze, Pitnecha Remat Chitim, Ma Remat Chitim Akol Ne'enim Mimena Sanedrin, Akol Ne'enim Mita'amehem. Suga Bashoshanim, Sheafilu Kesuga Shel Shoshanim, Lo Ifretzu Bahem Peratzot. La Gemara se enfoca en la primera alajá que mencionamos en la Mishnah. ¿Cuál es la primera alajá que mencionamos en la Mishnah? La forma, la posición en la cual se sentaban los jueces en la corte, en el Sanedrín, cuando casos monetarios, ¿sí? Perdón, casos de pena capital. ¿Qué nos dijo la Mishnah? Que Hatzi Hagoren, media luna, ¿sí? Medio círculo, semicírculo. ¿Para qué? Para que se puedan ver. ¿De dónde aprendemos eso? ¿Cuál es la fuente para esta alajá? Dice la Gemara, te voy a decir de dónde lo aprendemos. Dice Rabbi Achabar Hanina, el versículo en Shira Shirim, capítulo 7, versículo 3, dice, Shorereja gana Sahar Alexar Mazek. ¿Sí? Alexar Mazek. Bitneja Remat Hitim Sugaba Shoshanim. ¿Qué significa este pasuk? Shorerej, ombligo. Se refiere al Sanedrín. Porque el Sanedrín,
¿Por qué se llama ombligo? Porque está en el centro del mundo. Porque ¿dónde se encuentra Sanedrín Gedolá? En Lishkat HaGazit, que está en el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash es el centro del mundo entero. Sigue diciendo el pasuk que el Sanedrín es como si fuese Agán Azar. ¿Qué es Agán? Que proteja a todo el mundo. Agán, Magén. Proteja a todo el mundo. Azar, Zar que es luna. ¿Por qué tiene que ver Sanedrín con luna? Porque se ve como una media luna. Aquí está la fuente, de que aquí aprendemos de que es semicírculo. Sigue diciendo el pasuk, Al Yechzara Mazeg. ¿Qué significa Mazeg? El tiempo de antes, al kos, al vino, al vaso de vino, se hacía mezigata kos. Mazeg, mezigata kos. Se le agregaba agua. 2/3 de agua en contra de 1/3 de vino. ¿Sí? Entonces dice la demás, ¿qué tiene que ver esto con Sanedrín? 3 o 1, no vamos a entrar ahorita en eso, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con el Sanedrín? Que si hay un Sanedrín grande y uno quiere Sanedrín de 71 y uno quiere salir para hacer sus necesidades, para hacer unas cosas, tiene que saber si al salir va a dejar 1/3, que es el mezdigatakos, el vino, que es 1/3 del agua, ¿sí? 1/3 de los dayanim. Entonces 71, ¿cuánto es? 23. ¿Pero por qué? Si 23 por 3 es 69. Pero redondo, si redondeas, sin decimales, 69. Si no, ya serían, eso querían 2 más. Redondeados, 23. Tienes que esperar que haya alias Sara Mazde, que no falte 1/3. Siempre tiene que haber 1/3. ¿Cuánto es 1/3 redondeado para abajo? 23. Sigue diciendo el pasuk. Y si no va a quedar 23, o sea, si él es el 23 y va a salir, va a quedar 22, no puede salir. Constantemente tiene que haber ahí 23. Sigue diciendo el pasuk, Bitnech aremat chitim. ¿Sí? Bitnech, que es Shorerech, la panza, el centro, o sea, el Sanedrín, es como un montículo de trigo, de granos de trigo. ¿Qué tiene que ver? De la misma manera que un montículo de granos de trigo, todos tienen provecho de ello, de ese montículo. Igualmente, todos tienen provecho del Beddin, de Sanedrín, desde la Salahot y el razonamiento que ellos hacen. Sugaba Shoshanim, la última parte del versículo, traducción literal, cercado de rosas. ¿Qué te viene a decir? Que Am Israel, si tienen una pequeña advertencia de no hacer algo, aunque es nada más una advertencia, no hay un muro de piedras que los prohíbe, que los impide hacerlo, solo tienen una advertencia de no hacerlo, o sea, hay nada más un cercado de rosas, que es fácil pasarlo, es suave, aún así se cuidan y no pecan. ¿Sí? Y hablando de esta última cosa que acabamos de mencionar, la Gemara nos dice: "Ve'ainu de amar leu auminale Rav Kahana, amritu nigdash shar liajude be'adei gabre, fshar esh beneoret ve'ena mehavevet, amarle התורה העידה עלינו סוגה בשושנים, שאפילו כסוגה בשושנים לא יפרצו בהם פרצות. יש לקיש אמר מאחה, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבך מלאים מצות כרימון. רבי זרע אמר מאחה, וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. הנו בריוני דאבי שוטט רבי זרע, דאבי מקרב להו, כי איך יתנדר לו בטיובתה. והוא קו דרבנן, כי אנחנו שדרבי זרע אמרי עדאי, נאווה חריכה קטן שקה, דאבי ביה לן רחמה, אשתמן ביה לן רחמה. היררו בליבאי ועבדו תשובה. Dice la Gemara, esto último que acabamos de decir, que es suficiente una advertencia para que Am Israel no lo haga, es lo que encontramos en esta historia que acabamos de leer. La historia es la siguiente: había una persona que era un hereje, ¿sí? Era un hereje, un min. Fue donde Rav Kahana y le dice a Rav Kahana: algo no me cuadra. Un hombre, un esposo, puede tener relaciones con su esposa cuando es nita. No puede. Caret, prohibidísimo. ¿Sí? ¿Y puede encerrarse, aislarse en un cuarto con su esposa cuando es nita? Sí. ¿Cómo permite la Torah algo así? Le dice el hereje a Rav Kahana. Es como si fuese a agarrar fuego con fibras de lino y ponerlo junto y que no se encienda el lino. Claro que se va a encender, claro que van a pecar. Le respondió Rav Kahana: estás equivocado. La Torah testificó sobre Am Israel su Gaba Shoshanim, que es inclusive como una cerca de rosas, eso causa que se impida el pecado. Y si hay una advertencia, una prohibición, o sea, una prohibición, que la Torah dice que está prohibido tener relaciones, eso es suficiente, con nidá, eso es suficiente para que la persona no peque, a pesar que esté en el mismo cuarto con ella. Resh Lakish trae esta idea de otro pasuk, trae otra fuente que ahí vemos de que como cuida el Am Israel las mitzvot, los preceptos. Dice Resh Lakish, está escrito en el pasuk también, Shir Hashirim 6:7, que Felach Harimon Rakatech. ¿Qué nos viene a decir? Dice Resh Lakish:
Rakatej, los vacíos de Am Israel, o sea, las personas que no son tan así fuertes, son vacíos, afilu ellos están llenos de mitzvot como si fuese ¿qué? La granada, semillas de la granada. Rabbi Zera aprende esto de otro pasuk, de la bendición que le dio Yitzhak a Jacob. Está escrito, Vayara Jetreach Begadav, que olió Yitzhak el olor de ¿qué? De la ropa de Jacob, y dijo, Re'ereach beni kereach hasadeh asher berachó Hashem, qué belleza de olor. Dice, no es ropa Begadav, es Bogedav. ¿Qué es Bogedav? Los que van en contra de Dios, los pecadores. Y aún los pecadores tenían ¿qué? Buen olor. O sea, tenían muchas mitzvot. Entonces de aquí vemos también cómo Israel, cómo el pueblo de Israel, también los pecadores que pecan, pero tienen muchas y muchas mitzvot. Hay una historia al respecto que nos demuestra la conducta que tenía Rabbi Zera con los pecadores de Israel. Los pecadores del pueblo de Israel. Habían unos acosadores, pecadores en el vecindario de Rabbi Zera, y siempre Rabbi Zera se acercaba con ellos. ¿Hablaba para qué? Para que vuelvan en Teshuvah, a traerlos, a acercarlos. Y Jajamim les molestaba mucho de que Rabbi Zera se acercaba con ellos, porque parecía que los legitimizaba. ¿Sí? Cuando falleció Rabbi Zera, vinieron estos acosadores, esos pecadores, y dijeron, mira, hasta ahorita, el chiquito, el que tiene los muslos quemados, Rabbi Zera era bajito y también tenía los muslos quemados por la historia que está escrita en Masejet Bava Metzia, página 85a, pero no vamos a entrar en eso que se quemó. Pero bueno, hasta ahorita él rezaba por nosotros, ahorita ¿quién va a rezar por nosotros? No hay nadie. Y al final, ¿qué? Volvieron en Teshuvah. Seguimos. Shalosh urot vejule. Amar Abaye. Shma mina kinaide kulenaide. Veleima leu adai nave ativna beresha. Ashta motvit ule bedanve. Amar Abaye de amar leachia vezanav la arayot. Ve'al tehirosh la shu'alim. Mencionamos en la última parte, en la segunda parte de la Mishnah, que cuando se necesitaba un juez o dos jueces, sí, dependiendo. En ciertos casos vamos a ver más adelante en Daf que es de dos en dos. Pero si se muere un juez, se agarra nada más uno, ¿sí? Uno de los estudiantes. Se dijimos que cuando se muere un juez, se agarra uno de los estudiantes. ¿Cuál estudiante? El primero de la primera fila. Y se mueven todos un puesto. Y el del primero de la segunda fila pasa para el número 23 de la primera fila. Y se mueven todos un puesto de la segunda fila. Después el primero de la 23 pasa para... el primero de la tercera pasa para la 23 de la segunda fila. Y después llaman para el último. Y todos se mueven. Y después llaman para la tercera fila, número 23. Traen aún una persona nueva de la congregación. Dice la Gemara. Claramente en la Mishnah vemos de que todos se mueven, ¿sí? Que todos se mueven y no es que uno entra y se adelanta. Cuando uno pasa, sube, todos se mueven un puesto. Todos se mueven un puesto más hacia adelante, o sea, más importante, no es hacia adelante obligatoriamente, más importante. Como ya lo explicamos en la Mishnah, cuando lo explicamos en la Mishnah no está escrito así tan explícito, o sea, está más, yo alargué mucho más, pero la Gemara hace énfasis en eso, que todos se mueven. Dice la Gemara un segundo. En la Mishnah vemos claramente, como acabamos de comprobar, de que, por decir, el que estaba el primero en la tercera fila, se mueve, ahorita ¿dónde? Al número 23 de la segunda fila. Y el primero de la segunda fila, que estaba en el primero de la segunda fila, se mueve al 23 de la primera fila. Dice la Gemara, pero ¿por qué no puede venir y decirle a ese discípulo que estaba de primero en su fila, decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy de primero en mi fila. Prefiero quedarme de primero en mi fila que de último en la próxima fila, aunque es más cercana, pero prefiero ser primero. Dice, no, está escrito Masejet Avot. Perek Dalet, Mishnah 15. Es mejor ser cola de leones que cabeza de shual. ¿Qué es shual? Zorros. ¿Sí? Seguimos. Próxima Mishnah. Keitzad me'ayemim et ha'edim al yedei nefashot. היו מכניסים אותם ומאיימים עליהם שמא תאמרו מעומד ומשמוע את מפי עד ומפי אדם נאמן שמא אתם יודעים שסופנו לבדוק אתכם בדרישה בחקירה? הבו יודעים שלא כדיני ממונות דיני נפשות. דיני ממונות, אדם נותן ממון ומתכפר לו. דיני נפשות, דמו ודם זרעותיו תלויים בו עד סוף העולם. שכן מצינו בקין שהרג את אחיו שנאמר דמי אחיך צועקים. אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך. Damo vedam zar'otav. Explicamos esta primera parte de la Mishnah. Pero antes de explicar esta primera parte de la Mishnah, hagamos una pequeña introducción. Si recuerdan, ya vimos anteriormente que los jueces, anteriormente lo habíamos visto en casos monetarios, antes de comenzar a recibir testimonio de los testigos que vienen en el caso,
los intimidaban, los amenazaban, ¿sí? Los amonestaban, ¿sí? Y decían cómo, y dijimos ya cómo lo amonestaban, ¿sí? Mencionamos eso antes. Ahorita la Mishnah nos dice lo mismo, pero cómo era esta amonestación en casos de pena capital. Nos dice la Mishnah cómo funcionaba, qué le decían los testigos que vienen a testificar en casos de pena capital, qué les decían los dayanim, para que no, la idea era amenazarlos, o sea, amonestarlos para que no mientan, que no se atrevan a mentir. Entonces lo metían al bedín, a los testigos. Esto es de pena, ¿qué? Casos de pena capital. Los metían al bedín y los amonestaban de la siguiente manera. Les decían, ustedes ahorita quieren testificar, ¿verdad? Tienen que estar seguros que ustedes vieron perfecto esto. ¿O será que es una conjetura, una suposición que están diciendo, que van a decir? ¿O será que es un rumor? O sea, que es algo que escucharon de las personas. ¿O será que no es algo que vieron, sino que lo escucharon de dos testigos kesherim inclusive? Es mi pie. Lo escucharon de dos testigos kesherim, pero no lo vieron. ¿O será que lo escucharon de alguien de confianza de ustedes? Pues si es así, no sirve. Pendiente. Le siguen diciendo, ¿será que ustedes no saben que al final, después del testimonio, los van a indagar y a cuestionar? Y si ustedes no lo vieron perfectamente, van a caer. O sea, los ponían así los amonestaban. Seguían diciéndole, nos dice la Mishnah. Repitamos lo que dije. Repitamos todo lo que dije otra vez para que quede claro. ¿Qué le decían? ¿Será que es una conjetura, una suposición? ¿Será que es un rumor que escuchas de la gente? ¿O será que es Edmi Pient? O sea, que escuchaste eso que pasó de dos testigos Kesherim. ¿O será que lo escuchaste de una persona de confianza tuya? ¿Pero tú no lo viste claramente? No vengas, no lo digas. ¿Será que ustedes no saben que los van a indagar y a cuestionar al final? Y si no lo viste claramente, se van a contradecir y no lo van a recibir. Todo esto le decía el Bedín. Seguía el Bedín diciéndole a estos testigos, quiero que sepan que testificar en casos de pena capital es mucho más delicado que testificar en casos monetarios. Porque en casos monetarios, si ustedes testifican de manera falsa e incorrecta, pues la solución es muy sencilla. En casos monetarios, de manera incorrecta, ustedes obligaron a Reubén a base de su testimonio pagar, pues la solución es, págale a Reubén lo que le causaste la pérdida. Pero en casos de pena capital, si ustedes testifican, vamos a condenar a el demandado, a Reubén. Y ahí no hay solución porque ya lo mataron. Y no nada más te metiste con él. No nada más que no hay solución con Reubén, sino también te metiste con todos los hijos y nietos y bisnietos y toda su descendencia que podía haber tenido. O sea, te metiste con la sangre de Reubén que no tiene solución y con la sangre de su futura posible descendencia que podía haber tenido hasta el final de la historia del mundo. ¿Y cuál es la prueba de Caín? Caín mató a su hermano Ebel y está escrito Meforash. Cuando le reclaman a Caín, Hashem le reclama, Kol deme ajija tzoakim elai. Hashem le dice, la voz de las sangres de tu hermano. ¿Sangres? La sangre de tu hermano. Tu hermano, uno. No. Porque Caín mató al hermano y se metió con la sangre ¿de quién? De todos los descendientes. Así le decían. Cuidado con lo que testifican acá. Antes de seguir con las cosas que le decía el Bedín a los testigos, en casos de pena capital, la Mishnah interrumpe y nos dice otra explicación en Deme Ajija, en este pasuk. ¿Qué es lo que no está claro en este pasuk? Que está escrito que Hashem le reclamó a Caín que mató las sangres de su hermano Ebel, porque sangres, debería decir sangre. La primera explicación es que ¿qué? No, porque no nada más la de él, sino la de toda la descendencia futuro. Otra explicación es la Gemara la Mishnah, Dabar Ajer, Deme Ajija sheyadamu mushrach al ha'etzim ve'al havanim. Lefikach nivra adam yichidin, deja shekol ha'meved nefesh achad miYisrael ma'aleh alav katuv כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו כתוב כאילו קיים עולם מלא. ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך, ושלא יהיו המינים אומרים הרבה רשויות בשמיים, ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, כולם דומים זה לזה. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. לפיכך, כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. La Mishnah interrumpe, como dije, y dice otra explicación, ¿por qué deme en plural? Para enseñarte que la sangre de Ebel estaba sobre árboles y sobre piedras. ¿Qué significa esto? La explicación de esta parte de
de la, de la Mishnah, vamos a explicarla más adelante. Sigue diciendo la Mishnah y por lo tanto, ¿sí? Esto ya es otra cosa que le decían los testigos. O sea, ahorita seguimos con las cosas que el Betín le decía, los amonestaban a los testigos, le decían, le advertían, los amenazaban, ¿sí? Quiero que sepan que por eso, ¿sí? Por eso, ya que por eso fue creado el hombre solo al principio. Y de ahí salió todo el mundo, para enseñarte que de la misma manera que todo el mundo salió de uno, si uno mata a uno, es como si fuese que está, ¿qué? Destruyendo al mundo. Todo el mundo salió de uno. Y si matas a uno, de manera incorrecta, estás, ¿qué? Destruyendo al mundo. Y por otro lado, si salvas a un alma, cuando hay que salvar, es como si fuese que estás salvando al mundo entero. Por eso el hombre fue creado uno solo. Hay otra razón que nos dice la Mishnah. Otra vez la Mishnah interrumpe en esto. Otra razón por qué la persona fue creada sola. ¿Por qué? Para que haya shalom entre los humanos, entre las personas. Tiene que haber paz. ¿Por qué paz? Si se hubiesen creado muchos de una vez, entonces cada persona podía haber dicho, no, mi padre es mejor que tu padre. Sí, mi padre fue creado mejor que el tuyo. Entonces aquí todos vienen del mismo, entonces son todos iguales. Hay otra razón por qué fue creado un hombre solo, por los herejes. Porque si no, los herejes hubiesen dicho, ¿por qué fueron creados 10? Se hubiesen creado muchos a la vez, al principio. ¿Por qué 10? Porque hay 10 dioses. O sea, de cada dios salió uno. Entonces, por eso salió solo uno, para decir, no, hay solo un Hashem Yitbaraj. Y sigue diciendo la Mishnah, para enseñarte la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Escuchen por qué la grandeza de Akadosh Baruj Hu. Normalmente, una persona tiene un molde para hacer una moneda, ¿sí? Y la persona acuña, se dice acuñar, ¿no? Acuñala. Y todas las monedas salen, ¿qué? Exactamente iguales. A diferencia de Akadosh Baruj Hu, tiene un molde que se llama humano. Y a pesar que es un molde mismo, todos salen, ¿qué? Diferentes. ¿Sí? Ok, sigue diciendo la Mishnah. Y por eso, o sea, ya que una persona el humano fue creado solo, Adán, al principio, por eso cada uno tiene la obligación de decir que Bishvili Nibra Haolam. Para mí fue creado el mundo, o sea, yo equivalgo ¿a qué? A un mundo entero. Y de esa manera uno va a pensar y va a decir, no voy a pecar, porque si yo equivalo a un mundo entero, todo depende de mí. Seguimos. Veshema tombru malanu belatzara zot valo kvar neemar veuedo ra'au yadaim lo yagid vegomer. Veshema tombru malanu lahub vedamos eze valo kvar neemar bavod reshaim rina. Después que el Betín amenazaba y amonestaba, ¿sí?, a los testigos, les siguen diciendo lo siguiente, ¿sabes qué? Después que me están diciendo todo esto, el Betín mismo le decía esto a los testigos. Ustedes podrían decir de que después de que les dije que es grave matar a una persona, cuando no se merece, que es grave la muerte de una persona, entonces ustedes pueden venir y decir, así le dice el Betín a los testigos, ¿para qué nos tenemos que meter en esto? También si pensamos que es verdad, ¿para qué tenemos que testificar? Y queremos que abstenernos de testiguar. Le dice el Betín, no, ustedes no pueden, porque hay una obligación, que si ustedes vieron algo, tienen una obligación de ¿qué? De testificar. Y si no, Imlo Yagid Ben Asabo, no tendrás un pecado. ¿Sí? Pero todavía pueden seguir y decir los testigos, ¿sabes qué? Como matar es delicado, aunque tengamos la razón y sepamos el testimonio, ¿para qué vamos a base de nuestro testimonio, matar a Reubén, condenar a Reubén? Sabemos y vamos a transgredir un pecado y no hay quien asabo, ¿no? Preferimos transgredir ese pecado que ¿qué? Que matar a alguien hazit. Dice, no tengas hazit. Porque si es verdad lo que viste y testificas algo cierto, dice el Mishle 11:10, Ba'avod reshaim rina, cuando mueren malvados, alegría. ¿Sí? Entonces, si ustedes testifican la verdad, que ellos son malos, que Reubén es malo, pues efectivamente no tienen por qué preocuparse de nada que está causando la muerte a alguien, lo contrario, les vendrá solo alegrías. Todo esto le decía el Betín, ¿a quién? A los testigos. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Keitzad me'omed, Omer lahem shema kach ra'item, שרץ אחר חברו לחורבה ורצתם אחריו ומצאתם סייף בידו ודמו משתפטף והרוג מפרפר, אם כך ראיתם לא ראיתם כלום. Mencionamos en la Mishnah que una de las cosas que le
amonestaba el Bedín a los testigos es, ¿será que ustedes no vieron sino esto es una suposición, es una conjetura? Conjetura, así se dice, ¿no? ¿Sí? ¿Será que es una conjetura, una suposición? La Gemara trae una variedad que nos explica cómo es el caso de suposición, cuál sería el caso de su suposición, que ellos testificarían a base de eso, hubiesen testificado a base de eso y el Bedín está diciendo que no lo hagan. ¿Cuál es ese ejemplo? Dice la Gemara, el caso es el siguiente. El Bedín le dice, ¿será que ustedes, por qué quieren condenar a Reubén por muerte? Digamos, ¿por qué asesinó? Le dice, ¿será que ustedes no vieron claramente que asesinó, sino nada más están suponiendo que asesinó? ¿A base de qué? Porque ustedes vieron que Reubén estaba persiguiendo a Shimón atrás de hacia una ruina, la dirección de una ruina. Y vinieron estos dos testigos y estaban corriendo atrás del perseguidor, atrás de Reubén. O sea, Reubén estaba persiguiendo a Shimón, dirección a una ruina, y atrás de Reubén corrían estos dos testigos. Y no vieron qué pasó, pero vieron que la espada que tenía Reubén tenía sangre. Y Shimón estaba que su cuerpo se estaba retorciendo, o sea, estaba cuando una persona está muriendo, ¿sí? Así. ¿Será que eso es? Si es así, pues quiero decirles, decía el Bedín, no sirve para nada ese testimonio. Que ustedes tienen que ver que Reubén, el acto que Reubén asesinó a Shimón, ¿sí? Así nos dice ese es el caso, es el ejemplo de suposición, de que no sirve. Además trae otra baraita, Tania Amar Rabbi Shimon ben Shattach, Jerem ben Nehama, אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חברו לחורבה ורצתי אחריו וראיתי שייף בידו ודמו מטפטף והרוג מפרפר ואמרתי לו רשע מי הרגו לזה או אני או אתה אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי שהרי אמרה תורה על פי שניים עדים יומת המת היודע מחשבות ייפרע מאותו האיש שהרג את חברו אמרו לו זזו משם עד שבא נחש והקישו ומת וההיא בר נחש הוא, ואמר רב יוסף, וכן תנא בחזקיה מישהו שחרב את המקדש, אף על פי שבטלה סנהדרין, ארבע מיתות לא בטלו, אלא דין ארבע מיתות לא בטלו. מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג, או חייב דרסתו, מי שנתחייב שרפה, או נופל בדלקה או נחש מקישו, מי שנתחייב הריגה, או נמסר למלכות ולסטים באים עליו, מי שנתחייב חנק, או טובע בנהר, או מת בסרונקי. אמרי ההוא חטא אחריתי הווה דאמר מור, מי שנתחייב שתי מיתות בדין, נידון בחמורה. La Gemara trae una varita con una historia. Dice Rabbi Shimon ben Shattach, escuchen esta historia. Se maldijo a él mismo, Rabbi Shimon ben Shattach. Dijo así: no veré la consolación de Zion, el consuelo de Zion, si no vi que una persona, o sea, básicamente está diciendo que seguro él vio a esta persona haciendo esto. ¿Qué cosa? Así dice: no veré el consuelo de Zion, de Yerushalayim, si no vi a fulanito, digamos a Reubén, corriendo detrás de Shimón hacia una ruina, y corrí atrás de Reubén, y no vi qué le hizo Reubén a Shimón, pero vi que la espada que tenía Reubén en la mano tenía sangre que estaba goteando de la espada, y vi quién a Shimón, que su cuerpo estaba retorciéndose, o sea, cuando está muerto, ¿sí? Y le dije, dice Rabbi Shimon ben Shattach, le dije a quién, al asesino, sí, a Reubén, ¿sí? Le dije, Rasha, malvado, ¿quién lo mató? Uno de los dos, o tú o yo, porque aquí en esta zona estamos nosotros dos, ¿sí? O sea, básicamente le está diciendo, tú o yo no fui, entonces seguro fuiste tú, pero ¿qué puedo hacer? Que yo no te puedo matar. ¿Por qué? Porque necesitamos dos testigos, y no tenemos dos testigos, dice la Torah, al Pishenai Medim Yumatamet. Pero por eso dijo, o sea, que no te puedo matar. Dijo, Yodea Mahashabot, el que sabe lo que pasó, o sea, Kadosh Baruj Hu, que él se cobre de esa persona que mató a Shimón. Y efectivamente, los que contaron esta historia culminaron y agregaron que no se movió Rabbi Shimon ben Shattach y el asesino de ese lugar, o sea, Reubén, hasta que vino una serpiente y picó y envenenó y mató a Reubén y murió. Sí, porque se merecía la muerte, porque había matado. Otra vez, no le constó, entonces no podía ser testigo, todo lo que tú quieras, pero al final le vino la muerte. ¿Sí? Ahorita el problema es de que normalmente cuando una persona cuando es un asesino, cuando Rubén mata a su compañero, cuando una persona mata a su compañero, por decir Rubén a Shimón, ¿sí? La mitad, la pena de muerte que hay cuando hay testigos y todo, es saif. ¿Qué es saif? Decapitación, ¿sí? Le cortan la cabeza. Y
Muy bien. Y Nahash, serpiente, es como Srefá. Entonces la Gemara pregunta, un segundo. Pero fue con serpiente al final. Le dice Rabbi Yosef, igualmente dice Tana de Bejizquía, desde el día de la destrucción del Bet HaMikdash, que no había Sanedrina Gedolá que podían ejecutar pena de muerte. A pesar así, no se anularon los 4 muertes. ¿Cómo que no se anularon? Claro que se anularon. Si no había Sanedrín, claro que se anularon. Dice, no. Se anularon, la muerte como tal se anuló, pero el castigo todavía seguía en pie. Dios mandaba esa muerte o algo parecido a esa muerte de otra forma, no a través del Sanedrín. Por ejemplo, el que tenía pena de muerte de sequilá de ser apedreado o se caía de un techo y se pegaba con la tierra, que es apedreado, o venía un animal salvaje y lo pisoteaba, que es también como ser apedreado. Una persona que tenía pena de muerte de ¿qué? De serefá, de pena de muerte de fuego, de quemarlo. Entonces, ¿qué pasaba? O se caía dentro de una hoguera, una fogata y se quemaba, o una serpiente lo picaba y le echaba ¿qué? Veneno, y el veneno quemaba la parte de adentro. Y el que tenía pena de muerte de decapitación, entonces, o que al final le llegaba al rey y el rey le hacía decapitación, no es Sanedrín porque no había Sanedrín, o que venía bandidos y le hacían decapitación, o que venían bandidos y le hacían decapitación. Y el que tenía pena de muerte de Genek, que es Genek, ahogo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Se ahogaba en el río, en el mar, o le venía una enfermedad que venía en la garganta y causaba que no pueda respirar y se ahogaba, ¿sí? De todas maneras, vemos de aquí que a pesar que no hay pena de muerte, porque no había Sanedrín después del Bet HaMikdash, pero desde el cielo sí envían ese castigo, un castigo similar a la pena de muerte que se merecía, ¿sí? Entonces, si es así, ¿por qué en la historia de Rabbi Shimon ben Shattach fue muerto el asesino, en el ejemplo que vimos que Reubén, ¿sí? Fue muerto a través de la serpiente, que eso es comparado a mitat serefá, a fuego? Debería de ser que, como dijimos, mitat saif, decapitación, entonces debería ser que el rey le quite le haga decapitación o algo así, pero ¿por qué fue con serpiente? Dice la hermana, te voy a explicar. Ese asesino Reubén, aparte de asesinar, también había otro pecado antes, ¿cómo saben? Muy bien. Tenía otro pecado previo, que por ese pecado previo la consecuencia era que serefá. Y dice el Taná en la Mishnah más adelante, página 81a, cuando una persona tiene 2 pecados y por ende 2 consecuencias de pena de muerte, se le da la más fuerte. ¿Cuál es la más fuerte? ¿Decapitación o serefá? Serefá. Por eso vino la serpiente, que es equivalente a serefá. No por el asesinato, sino por el pecado que tenía antes. Ok, seguimos. Meomed vejule. Bedine nefashotu de lo amdinan. Ha bedine mamonot amdinan. Keman. Que Rabbi Yehuda de Tan Rabbi Yehuda Omer Gamal haocher ben הגמלים ונמצא גמל הרוג בצידו בידוע שזה הרגו ולהתעמך עד מפיד דקתני ועניין נפשות הוא דלא אמרינן הבדיני ממונות אמרינן והתנן אם אמר הוא אמר לי שאני חייב לו איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו לא אמר כלום עד שאומר בפנינו הודה לו שהוא חייב לו 200 זוז על מפלגב דפסילה בדיני ממונות אמרינן לו בדיני נפשות הכנה מפלגב דפסילה בדיני ממונות אמרינן לו בדיני נפשות. Ok. Volvamos a nuestra Mishnah. ¿Qué dijimos en nuestra Mishnah? Que en casos de pena capital, el Bedín metía a los testigos y los amonestaba. ¿Qué les decía? Varias cosas. Que hay varias cosas. La primera parte le decían, ¿será que es un omed? ¿Un umad? ¿Una aproximación? ¿Suposición? ¿Umdena? ¿Será que es una omed, una conjuntura, una suposición? Primera. ¿Será que es un rumor que escucharon? Segunda. ¿Será que no lo vieron, sino lo escucharon de 2 testigos kesherim, pero no lo vieron? Cuarta, ¿será que se los dijo alguien de confianza a ustedes? Pues todo eso no sirve. Todo esto le decían a los testigos, ¿sí? Y la primera, lo que les decían que es omed, ¿será que es una suposición? Sí. Ahorita, esto está escrito nada más en casos de pena capital, pero en casos monetarios, cuando la Mishnah en Daf Haftet, ¿sí? Hace 8 dapim atrás nos habló que también se le amonestaba, se les amenazaba, se les intimidaba a los testigos en casos monetarios, no sale que se le hacía esta pregunta de ¿será que lo que están testiguando, será que lo que están testificando es una suposición? No le decían eso. Dice la Gemara, Mashma, podemos deducir el hecho que la Mishnah dice que en Dinei Nefashot se le decía y en Dinei Mamonot no dice nada. Mashma que en Dinei Mamonot no se le decía. Significa que en Dinei Mamonot sí aceptamos que 2 testigos vengan y testifiquen a base de
suposición. ¿Quién es el autor de nuestra Mishnayot entonces? Dice la Gemara, Rabbi Yahá en la Baraita. Dice Rabbi Yahá, ¿qué pasa en temas de casos monetarios? Dice Rabbi Yahá, escuchen bien, ¿qué pasa si uno ve un camello que se está pareando con una camella? La regularidad es que mientras se está pareando, patea. Entonces, ¿qué pasa si se está pareando un camello con una camella? Y hay otros camellos alrededor. Y después vimos que se estaba pareando, después vimos que hay un camello muerto. Dice Rabbi Yahá, a pesar que no vimos quién mató a ese camello, asumimos y suponemos que el que lo mató fue el camello que se estaba pareando, porque la regularidad de los animales cuando están apareando es patear. Entonces obligamos al dueño del camello que estaba pareando en pagar la pérdida y el daño que le hizo. ¿Vio o no vio? No vio. ¿Qué hay aquí? Conjetura. ¿Sí? Una suposición. Una umdena. ¿Sí? Y sirve. ¿Sí? Conjetura. ¿Sí? Una suposición. Y sirve. Entonces aquí está. Cuadra con lo que vimos. Por eso es que en el OME del tema de suposición, que se le advertía a los testigos que no sirve, se mencionó en casos de pena capital y no en la Mishnah en Daf Haftet en casos de monetario. Dice la Gemara, no me cuadra esta deducción tuya. ¿Por qué? Porque ¿qué me acabas de deducir? Que lo que mencionamos en casos de pena capital, solo en pena capital no sirve. El hecho que lo mencionamos solo en pena capital y no en casos monetarios, solo en pena capital es un problema, pero en casos monetarios no es problema. Y me acabas de decir que cuadra con Rabbi Yahá. Muy bonito ese ejemplo, pero un segundo, veámonos otro ejemplo que trae en la Mishnah. ¿Qué otra cosa que le dicen? ¿Qué le dicen el Bedín en casos de pena capital? Le dicen, ¿será que es suposición? ¿Será que es rumor? ¿Será que se están basando en rumor? ¿Será que es Edmi Pied? ¿Será que ustedes no lo vieron, sino que ¿qué? ¿Lo escucharon de dos testigos que Sherim? Un segundo. Esa pregunta no se hace en Dinim Mamonot tampoco, en casos monetarios. Según la deducción anterior debería decir que en verdad, si en casos monetarios hay un caso de Edmi Pied, los testigos están testificando a base de dos testigos, de otros testigos, sirve. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque está escrito en la Mishnah, en Daf Haftet, Hamudal Meforash, que si viene un testigo y dice que el demandado me dijo que le debe dinero al demandante, o que el testigo viene y dice, fulanito me dijo de que el demandado le debe dinero al demandante, no sirve. Aunque le dijeron dos testigos, todo no sirve. A menos que diga el testigo, en mi presencia, ¿sí? El demandado le reconoció al demandante, o sea, ambos estaban, que le debe dinero. Vemos claramente que también en casos de pena monetario no sirve en mi pie, no sirve testificar a base de otros testigos. Significa que en mi pie no sirve, a pesar que en Dinim Mamonot no está escrito que se le decían, ¿será que ese es mi pie? ¿Sí? Se les dice en Dinim Mamonot no se les decía, no se les advertía con eso. En Dinim Foshot sí, pero no porque en Dinim Foshot sí se le decía, en Dinim Mamonot no se le decía porque no existe esa posibilidad, porque no existe esa invalidez. Claro que está inválido también ahí. Entonces también aquí podemos decir en caso de Omer de suposición, de que a pesar que se le advertía en Dinim Foshot y en Dinim Mamonot no porque no se le advertía significa que no hay esa invalidez. Sí la hay. Por eso, así la Gemara pregunta y tumba la prueba de que la Gemara quería traer, que la prueba de nuestra Mishnah, que el autor de nuestra Mishnah es Rabbi Yahá. Seguimos. Hevu yodim vechule. אמר רבי יהודה ברי דרבי חייא מלמד שעשה קין בהבל אחיו חבורות פציעות שלא היה יודע מאיך הנשמה יוצאה עד שהגיע לצווארו. ואמר רבי יהודה ברי דרבי חייא מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל שוב לא פתחה שנאמר מכנף הארץ זה מילות שמענו צבי לצדיק מכנף הארץ ולא מפי הארץ הייתי וחזקיה אחי ותפתח הארץ את פיה אמר לרעה פתחה לטובה לא פתחה ואמר a ver seguimos expliquemos esta parte y ahorita seguimos. Mencionamos en la Mishnah el pasuk en el cual Hashem culpa a Caín por el asesinato de Hebel y que le dice Kol de meajija tzoakim elai min adama. La voz de las sangres de tu hermano Hebel me están gritando desde la tierra. Dice Rabbi Yudá, hijo de Rabbi Ejía. Como dato importante saber que Rabbi Ejía tenía dos hijos. Uno se llamaba Rabbi Yehudá y otro se llamaba Hizquía. Y ambos eran gemelos. ¿Se dice aquí? Gemelos. Sí. Ok, mellizos. Bueno, de todas maneras dice Rabbi Yehudá, hijo de Rabbi Ejía. ¿Por qué Dme? Entonces ya en la Mishnah dimos Dme, sangres, que es la de él y la de los demás, de las generaciones. Aquí dice Rabbi Yehudá, hijo de Rabbi Ejía, otra explicación. Dme, ¿qué viene a decir Dme? Porque Caín le hizo muchas heridas
muchas apuñaladas, muchas heridas. ¿A quién? A Edel. ¿Y por qué muchas? Porque no sabía por dónde matarlo. No sabían por dónde moría. Entonces empezó por el pie, no moría hasta que llegó hasta dónde? Hasta el corazón. Por eso se dice dme, sangres, porque hizo muchas heridas. ¿Sí? Otra cosa que nos enseña Rabbi Yehuda, hijo de Rabbi Haya, es que desde el día que está escrito, desde el día que se abrió la tierra para recibir la sangre de Ebel, como dice el Pasuk en Bereshit 4:11, la caja de Tmea, que abrió la boca la tierra abrió la boca para absorber la sangre. A pesar que, importante aclarar, a pesar que normalmente la tierra no hace falta abrir la boca, se absorbe sola, pero se absorbe y queda una marca de que había sangre, queda una marca. Ahí no quedó marca. Abrió la boca literal para meter la sangre, para absorber la sangre. Dice Rabbi Yehuda, hijo de Rabbi Haya, desde el día que la tierra abrió la boca para recibir la sangre de Ebel, ya más nunca volvió a abrir la boca. Como dice el Pasuk en Ishaya 24:16, desde el borde de la tierra vinieron los alabanzas a Shemit Baraj. ¿Por qué desde el borde de la tierra? Desde las profundidades de la tierra. Vemos de que nunca se abrió la boca de la tierra. ¿Sí? Debería decir mi piares. De la boca de la tierra salió. ¿La alabanza dónde sale? De la boca. Entonces debería decir no desde el borde de la tierra, sino debería decir que desde la boca de la tierra. No, porque más nunca se abrió la boca. Le pregunta a Hizquía, el hermano de Rabbi Yehuda, el gemelo, le pregunta, a Hizquía, Rabbi Yehuda, le pregunta, no me cuadra, porque está escrito que con Korach, en la Torah, Korach, que con el Mahloket que hizo con Moshe, Korach y Adató, Korach y su congregación, todo ahí que pasó, se abrió la tierra y los tragó a todos. Es como que no se abrió. Les respondió Rabbi Yehuda a su hermano Hizquía, no, para mal sí se abrió, para bien no se volvió a abrir. Para mal, para castigo, para cosas malas, sí se abrió la tierra para tragar. Pero para cosas buenas, positivas, nunca más se volvió a abrir. Como por ejemplo el rezo, alabanzas a Hashem. ¿Sí? Nunca se abrió para hacer para escuchar alabanzas, sino la alabanza venía del borde de la tierra, no de la boca de la tierra. Bueno. Seguimos. Amar Rabbi Yehuda בר רבי חייא גלות מכפרת עוון מחצה מעיקרא כתיב והיית נע ונד ולבסוף כתיב וישב בארץ נוד. אמר רבי יהודה גלות מכפרת שלושה דברים שנאמר היושב בעיר הזאת ימות בחרב וברע ובדבר ויוצא בנפל על הכסדים הצרים עליכם וחיה והייתה לו נפשו לשלל. רבי יוחנן אמר גלות מכפרת על הכל שנאמר כה אמר השם כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד ומשה לוט בידי יהודה ובתר דגלה כתיב ובני יחוניה אסיר שאלתיאל בנו אסיר שעברתו עמו בבית אסורים שאלתיאל ששתלו אל שלא כדרך הנשתלים כמירי שאין האישה מתאבדת מעומד והיא נתעברה מעוד דבר אחר שאלתיאל שנשאל על עלתו אל זרובבל שנזרע בבבל ומה שמו נחמיה בן חכליה שמו. Otra cosa que nos dice Rabbi Yehuda, hijo de Rabbi Haya, sobre Caín es la siguiente. Dice algo increíble, el galut, el exilio, expía la mitad de los pecados de la persona. El sufrimiento que uno tiene en el exilio expía la mitad de los pecados que tiene ¿quién? La persona. ¿Y cuál es la prueba? Te voy a explicar. Cuando Caín, Hashem le dio un castigo, ¿sí? Y Caín dijo, ¿por qué tan castigo tan fuerte? ¿Sí? ¿El castigo cuál fue al principio? De Aita na vanad, como que exilio. Iré y andaré, está escrito que sobre Caín, que Caín está diciendo a Hashem, ¿por qué me vas a dar ese castigo que voy a hacer na vanad, na y nad? Iré y andaré errante. ¿Sí? 2 niveles de exilio. Pero al final, después de que Caín salió al exilio, está escrito en el Pasuk, Vayeshev beretz nod, nada más nad, y no na. ¿Sí? Una se le bajó, o sea, fue un lugar que todos los que exiliaban iban para allá, pero no siguió rondando. ¿Sí? Entonces vemos de que el nod, el nad, se le quedó nod, nad, pero no el na, con ain. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya había salido el exilio. Vemos que el exilio, mejaper, expía la mitad de los pecados y por ende la mitad del castigo. Rabbi Yehuda dice que exilio expía 3 cosas, ¿sí? 3 diferentes tipos de muertes. ¿Cuáles son? Espada, hambruna y pestilencia. ¿Dónde vemos eso? Del Pasuk en Irmía 21:9, que dice, Yoshev ba'ir hazot yamut b'cherem ubadaber. El que está en esta ciudad morirá con espada, hambruna y pestilencia. Y el que sale al exilio, vejaya, va a vivir. O sea, se le va a perdonar esas 3 penas de muerte. Otra opinión, Rabbi Yohanan dice, no, exilio perdona todo. No 3, ni todo. ¿Cuál es la prueba?
La prueba es del pasuk en Irmía 22:30. El pasuk ahí, el profeta está advirtiendo a la gente de Jerusalén que se subyuguen, se subordinen, se subyuguen, ¿sí? a la, se sometan a un segundo. No, Mejilá. Sí, no, perdón, eso es el anterior. Este Irmía 22:30 está hablando que Hashem dijo así: sobre esta persona, se refiere ahí a Yehonia Melech Yehudá, Yehonia el rey de Yehudá. O sea, sobre Yehonia el rey de Yehudá había un decreto que sea Ariri. ¿Qué es Ariri? Sin hijos, no va a tener hijos. Va a ser un hombre, dice el pasuk, que Velo Yitzlach no va a tener éxito en su vida. Y su descendencia no va a tener éxito, ninguno de sus descendientes va a sentarse en el trono de David el rey. Y no va a ser ninguno de ellos gobernante de Yehudá. Así fue dicho el pasuk en Irmía 22:30 sobre quién? Yehonia, el rey de Yehudá. Y después de que fue al exilio, dice el pasuk en Divrei Yamim, tomo 1, capítulo 3, versículo 17. Ubnei Yehonia, los hijos de Yehonia, Asir Shealtiel. Tuvo hijos. Pero el decreto fue que ¿qué? Que no iba a tener hijos. Y el hijo de Shealtiel, ¿quién era? Zerubabel. ¿Y Zerubabel quién fue? El gobernante de los que salieron al exilio, que regresaron de Babel para construir el segundo templo. O sea que al final tuvo hijos y su descendencia fue gobernante. ¿Qué pasó? Porque salió al exilio. Cuando sale al exilio, dice Rabbi Yohanan, se le perdona todo. Todos los castigos. ¿Sí? Ahorita, este último pasuk que acabamos de leer está en Divrei Yamim, tomo 1, versículo 3, 17. Capítulo 3, versículo 17. Dice, Ubnei Yehonia, los hijos de Yehonia son Asir Shealtiel. Aparentemente son dos hijos, Asir y Shealtiel, pero la Gemara aquí entiende de que en verdad es el mismo hijo que tiene dos nombres, Asir y Shealtiel. Y por eso pregunta, ¿por qué se llama Asir? Asir viene de preso, estaba preso. ¿Por qué se llama Asir? Se la Gemara no, porque su mamá se embarazó de él cuando estaba en la cárcel, ¿sí? Y porque se llama también Shealtiel, dice, ¿por qué? Sheshtaloel, porque Dios ayudó a sembrarlo, a crearlo, ¿sí? Porque, a diferencia de los demás, que obviamente siempre Hashem es parte, pero no es como normal, como los demás, ¿sí? O sea, aquí hay algo especial adicional que hizo Hashem. ¿Qué fue? Dice, la hermana explica, no te voy a explicar lo que pasó, te voy a explicar lo que fue. Hay un masoret, hay una tradición en manos de Jajamim, de que una mujer, si tiene relaciones cuando está parada, no puede quedar embarazada. Pero la mamá de Shealtiel parada estaba y quedó embarazada. Por eso, ¿cómo puede ser? Hashem ayudó. Shealtiel, o sea, Sheshtaloel, lo plantó Hashem. Hashem ayudó más que un caso normal. ¿Sí? Entonces, por eso, Asir porque fue en la cárcel y Shealtiel es porque lo plantó Hashem. Otra explicación de Shealtiel es porque Shenish'al alalatoel, porque Hashem anuló su promesa. ¿Por qué? Porque había dicho sobre Yehonia de que no va a tener hijos, y cuando fue al exilio, Shaló, Nish'al alalato, Alá es Nishba, juramento. Nish'al HaKadosh Baruj Hu pidió anulación de su juramento, que sí tenga hijos. Por eso se llamó Shealtiel. Dos explicaciones por qué se llamó Shealtiel. Y después de Shealtiel, ¿quién fue el hijo de Shealtiel? De Asir Shealtiel, sí, ¿quién fue el hijo? Zerubabel. ¿Por qué Zerubabel? Porque fue sembrado en el vientre de su madre. ¿En dónde? Zerú, sembrado en Babel. Se embarazó en Babel. ¿Y cómo era el nombre real de Zerubabel? Nehemia ben Jajaliah. Ese era el nombre real de él. Seguimos. יהודה וחזקיה בני רבי חייא אבו יד בסעודתה כמרבי ולא אבו קמרי ולא מידי אמר להוא הגברו חמרה הדרדקה כי יחיד אליהם מילתה כיוון דיבסום פתחו ואמרו אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראל ואלו הן ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל שנאמר והיה למקדש ולאבן נגב ולצור מכשול שני בתי ישראל אמר להם בניי קוצים אתם מטילים לי בעיניי אמר לו רבי חייא רבי אל ירא בעיניך יין ניתן ב70 אותיות וסוד ניתן ב70 אותיות נכנס יין יצא סוד. La Gemara nos trae, ya que mencionamos ciertas alajot en nombre de
los hijos de Rabbi Jía, Rabbi Judá principalmente, pero también Hizquía, la Gemara nos trae una historia que pasó con los hijos de Rabbi Jía, ¿quién? Yehudá y Hizquía. Y es el siguiente, Yehudá y Hizquía, y esta historia también tiene que ver con el reinado de David, ¿sí? Estamos hablando del reinado. Yehudá y Hizquía, los hijos de Rabbi Jía, fueron a comer una seudá con quién? Rebbi. Rebbi, para los no recuerdan, eran el Nasi de Eretz Israel. Era el líder supremo en la tierra de Israel. Pero estaban comiendo y no decían ningún haidush, no decían nada. Ni Hizquía, ni Rabbi, ni Yehudá, ninguno de ellos decía nada. Bueno, dijo Rebbi a sus ayudantes, a sus sirvientes, denle vino, por favor. Denle vino ¿a quién? A Yehudá y Hizquía, a ver qué le sacamos. Y le dieron vino y se intoxicaron un poquito, un poco ebrios así, un poco así, ¿sí? Y empezaron a decir Haitushim. Empezaron a decir cosas. ¿Qué dijeron? Dijeron, el Mashiach ben David llega cuando se exterminen, hasta que dejen de existir de Israel, dos familias gobernantes. ¿Y cuáles son las dos familias gobernantes, dos familias líderes? El Rosh HaGolá de Babel, el líder supremo de la comunidad judía en Babel, y el Nasi de Eretz Israel, o sea, Rebbi. ¿Y de dónde aprenden esto? En Yeshaya 8:14, que dice, Michshol ishne bate Israel. Le dice Rebbi, oye, me está metiendo a mí una espina en el ojo. Me están diciendo que el Mashiach va a venir cuando yo muera, ¿qué? Ustedes saben de qué. Yo soy el Nasi de Eretz Israel. ¿Cómo dicen esto? Se metió el papá de los niños. Rabbi Jia dijo, no, Rebbi, no te pongas así molesto. No te molestes lo que están diciéndote mis hijos. Están diciéndote eso no porque saben que tú estás enfrente. Porque les diste de tomar, no están controlando lo que dicen. ¿Sí? No deberían de haberle dicho, no lo están controlando. ¿Y cuál es la prueba que eso es así? Yain, Gimatria, valor numérico de Yain, ¿cuál es? 70. Yud 10 más Yain. Yud Yunun. Yud 10 más Yud 10 más Nun 50, total 70. Sod, secreto, Samech Vavdaled, Samech es 60. Vav es 6, 4 es 70. Porque es justo lo mismo, valor numérico para esas dos palabras. Cuando entra el vino, sale el secreto. No es culpa de ellos, así le dijo. Sí, así le dijo el papá de Rabbi Jia Rebbi para que no se moleste. Seguimos. Amar Hasda Amar Marukva. Barmile Amar Hasda Darish Mari Barmar. Mai dichtiva Ishkod Hashem al Arava vivía alenu ki tzadik Hashem alenu mishum tzadik Hashem Ishkod Hashem al Arava vivía alenu. In tzedaka sa Kadosh Baruch Hu im Israel shikdim galut tzidkiyahu veot galut Yechonia kayemet. דכתיב בגלות יחונה, החרש והמסגר 1000. חרש, כיוון שפותחים, הכל נעשו כחרשים. מסגר, כיוון שסוגרים בהלכה, שוב הם פותחים. וכמה היו 1000. ולאמר שהקדים שתי שנים לבנושנתם. אמר רבא חבר יעקב, שמיניה מהרה, דמראה על מה, תמנה 150 ותרתן הבו. Interesante, dice Rav Hasda en nombre de Marukva. Y hay una segunda versión que el que dice esto es Rav Hasda en nombre... Rav Hasda dice que lo dijo Mari Barmar. Está escrito, escuchen este siguiente pasuk. El pasuk dice en Daniel, capítulo 9, versículo 14. Vaishkod Hashem al Ra'a, vaivia alenu, kitzadik Hashem alenu. Hashem se apuró y trajo lo malo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Hashem es tzadik. Como Hashem es tzadik, por eso se apuró y ¿qué? Y nos trajo lo malo sobre nosotros. Dice la hermana, no entiendo. Al revés debería ser. Si Hashem es tzadik, ¿va a traer rápido lo malo sobre nosotros? Al revés, si Hashem es tzadik, no debería traer rápido lo malo sobre nosotros. No hay que traerlo, que no entiendo lo que dice el pasuk. Otra vez, el pasuk dice, Hashem trajo rápido lo malo. ¿Por qué? Porque Hashem es tzadik. Hashem es bueno, justo, tzadik. No cuadra. Dice la Gemara, sí señor, a veces es así. ¿Por qué? Hashem hizo una tzedaká, hizo una bondad con Am Israel, que adelantó un exilio. Primer exilio, ¿cuál fue? Yejonia, ¿sí? Y mientras que ese exilio primero de Yejonia existía, no tenía que haber habido el exilio de Tzidkiyahu. El exilio de Tzidkiyahu debería de venir ¿cuándo? Solo después. ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? Akadosh Baruj Hu adelantó el exilio de Tzidkiyahu para que esté junto en el exilio con las personas de Yejonia y estén juntos. ¿Y qué pasa si están juntos? Y ahí van a poder aprender Torah los de exilio de Tzidkiyahu con las personas que salieron del exilio de Yehonia, porque está escrito sobre el exilio de Yehonia, Ejarash Ramasger Elef, dice Melahim tomo 2:24-16. Ejarash se refiere a quién? Harash se refiere a Jeresh, sordos, se refiere a los jajamim que cuando hablan
Los Jajamim, todo el mundo está en silencio. Todo el mundo está sordomudo, ¿sí? No hablan, ¿sí? No. Y Masger se refiere a qué? A que cierran. También a Jajamim. Que cierran las alajot y no hay. Cuando ya cierran, comprueban y ahí quedó el tema. Se está cerrado, no hay lo que abrir después. ¿Y cuántos de esos Harash Masger habían? Dice el Pasuk. He Harash Rea Masger Elef. En el exilio de Jehoné habían 1000 Jajamim de estos. Entonces, Hashem adelantó el exilio de Tzidkiyahu para que cuadre con el exilio de Jehonia y los del exilio de Tzidkiyahu puedan aprender de los Jajamim que existían. Entonces adelantó algo malo, trajo rápido algo malo, porque Hashem es bueno, porque quiere que sigan con la Torah y no se pierda. Primera explicación. Otra explicación la dice Ula. Dice Ula de que Akadosh Baruj Hu adelantó por 2 años, adelantó 2 años, y explico. Está escrito la palabra Venoshantem Baaretz. Venoshantem, valor numérico, ¿cuánto es? 852. ¿Sí? Venoshantem es 852. ¿Hacemos el cálculo rápido? Venoshantem es Vav, Nun, Vav, Shin, Nun, Taf, Mem. Vav es 6. 50. Nun es 50. Vav es 6. Otra vez. Después tenemos Shin, 300. ¿Cuánto vamos? 362. Después tenemos Nun, 50. ¿Que son qué? 412. Después tenemos Taf. ¿Taf qué es? 400. ¿Cuánto tenemos entonces? 812. Más Mem, 40, 852. ¿Sí? De aquí aprendemos que el pueblo de Israel, si se hubiese quedado en la tierra de Israel 852 años, con los pecados que tenían, se hubiesen ¿qué? Exterminado. ¿Qué hizo Hashem? Adelantó el exilio 2 años. ¿Para qué? Para que no se cumpla, que se queden 852 años en la tierra de Israel y sean ¿qué? Exterminados. ¿Sí? Entonces, el hecho que adelantó 2 años, salieron al exilio, no obstante, algo malo, pero fue por algo bueno, para que no sean exterminados. Entonces, sí, Vaishkod Hashem ala Ra'ash, Akadosh Baruj Hu trajo algo malo rápido, adelantó 2 años antes, ¿para qué? Porque Hashem es bueno, porque no quería que seamos ¿qué? Exterminados. Rabaja Bar Yaakov aprende esta última explicación, que cuando Hashem dice Meherá, rápido, ¿se refiere a qué? A 852 años. O sea, uno cuando dice rápido, es rápido, ahorita, ya, en 5 minutos. No, rápido, en Akadosh Baruj Hu es ¿qué? 852 años. ¿Cuál es la prueba? Porque en la Torah, respecto a Noshantem, está escrito que si van a estar 850, si se van a quedar mucho tiempo en la tierra, Aboto Bedun Maer, van a quedar exterminados rápidos. Pero acabamos de decir cuánto tiempo en la tierra tienen que quedarse. Bueno, Shantem, que minían el valor numérico de Noshantem, 852 años, y lo llama ¿qué? Maher, rápido. O sea, que rápido para Akadosh Baruj Hu, ¿cuánto es? 852 años. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.